A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. En esa caja de leche hay 57. ¿Quién le limpia los zapatos a esta dama? ¡El jaguar! 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 Bien, hoy vamos a analizar en su programa de punto de vista un poco lo que ha acontecido en la política interna costarricense. Desde hace 2 años tenemos mandatario, dirigir los destinos de Costa Rica, el presidente Rodrigo Chávez Robles. Y bueno, ya entregó su segundo informe de labores. Ya Rodrigo llega a la mitad del gobierno. Estamos a mitad de camino. Y bueno, aquí lo que queda es analizar un poco, bueno, qué hemos podido observar durante estos 2 años de gobierno versus qué dice el presidente que ha logrado y, bueno, qué hay detrás de un presidente que al estilo de los mandatarios de la izquierda progresista sudamericana o al estilo de mandatarios también de extrema derecha sudamericana o al estilo de AMLO en México, ¿verdad? Se muestra muy mediático, es el que dirige las conferencias de prensa, todas las semanas hay un show en Casa Presidencial y bueno, pues de un gobernante que se dio el tope de ir al Congreso, más que entregar un informe de labores, a confrontar a los diputados. Para ello, invitamos el día de hoy al especialista, politólogo, académico, don Alejandro Barahona Kruger, buen amigo nuestro, periódicamente tenemos el gusto y el honor y el privilegio de compartir con él. Alejandro, para tratar de entender un poco, no detalles y pormenores de cómo fue el discurso y vamos a ver que cuáles bloques estuvo, ¿verdad? No, sino en realidad lo que es la parte macro del mensaje, de toda esta novela, de todo este relato que tanto oposición como gobierno montaron, no el 1 de mayo, sino el 2 de mayo, ¿verdad? Y que hoy nos toca analizar para entender qué es lo que realmente está ocurriendo en la política interna costarricense, donde ahora pues la gran innovación de este discurso fue la propuesta, ¿verdad?, de que supuestamente se podría plantear hacer un mega referéndum al estilo de Milei en Argentina, ¿verdad? Así como también de que el presidente se haya dejado decir antes de ir al Congreso que él no ocupa a la Asamblea Legislativa para gobernar Costa Rica y que el pueblo de Costa Rica ocupa a los diputados. Una frase que se las trae, ¿verdad?, desde sus cimientos, y que esto, pues a mí en lo personal me llevó a recordar a un colega que en paz descanse, a Javier Rodas González, que una vez decía: Javier, cerramos el Congreso y no pasa nada. Bienvenido, Alejandro, gracias por tenerlo por acá, ya donde usted trabaja ahora en El Salvador, para compartir con todos los costarricenses. Bueno, un placer, Carlos, volvernos a reunir y yo también sintiendo que converso con un buen amigo, a quien me abre la posibilidad de también dirigirme a su audiencia. Y bueno, encantado de poder abordar estos temas que me parece que más allá del análisis, ojalá, esa es mi aspiración, aporte algunas luces, algunos elementos adicionales a el criterio de quienes nos oyen y nos ven. Bueno, en primer lugar, arranco a manera de introducción diciendo que lo que tiene que hacer el presidente, porque así está establecido en la legislación, es un informe de labores durante, digamos, este año de gestión gubernamental, cerrando el segundo año y, por supuesto, esto de cara a abrir el tercer año. ¿Okay?
Este sería, en realidad, en ese sentido, un ejercicio que no solamente se hace en la Asamblea Legislativa, teniendo a los diputados como protagonistas, sino en realidad dirigido al pueblo costarricense y teniendo como testigos a la comunidad internacional acreditada en Costa Rica, embajadores, embajadoras, representantes de organismos internacionales y por supuesto con toda la prensa ahí. Entonces no es un evento menor. Ahora bien, digamos, 2 de mayo hubo 2 elementos que voy a tratar de sintetizar en el análisis en uno solo. Uno es el discurso del presidente y el segundo es el documento de 140 páginas que envió el presidente. En el documento yo lo que vi es una suerte de un conjunto de, digamos, acciones y algunos resultados propios de lo que hace la administración pública, no importa cuál sea el presidente que esté al frente del Ejecutivo, con una introducción, una conclusión. Pero en ese informe también vi una manera de redacción en donde yo notaba un poco un conglomerado de los comunicados de prensa de las instituciones y de Casa Presidencial. O sea, un poco el objetivo era más, digamos, que de rendición de cuentas, más de carácter informativo o a veces inclusive rozando el tema de publicidad política. Y creo que el discurso del presidente en realidad se centró en 3 partes, o por lo menos así lo identifiqué yo. Una primera que arranca con el tema económico. Curiosamente, el documento no arranca con el tema económico, o sea, no siguió el discurso con el documento, una correlación lógica. La segunda parte a la que se refiere el presidente es a todo este punteo de datos, digamos, si se quiere, actividades, resultados parciales. Y finalmente el tema del referéndum, ¿verdad? Que me parece que es el que se ha robado el show, digamos, o la atención mediática, porque se sale de lo que estamos acostumbrados y nos plantea grandes desafíos. Sobre, digamos que digamos, en términos de forma, a mí me llamó la atención 2 cosas. La confrontación directa, no solo con la Asamblea Legislativa que lo introducía Carlos, sino nuevamente con, y dentro de la Asamblea Legislativa, la Contraloría, que es un órgano también del Poder Legislativo, sino también con el Poder Judicial. Entonces, me parece que denota un elemento que el presidente señaló al principio de su discurso, y es que él en realidad los últimos 36 años antes de regresar al país para ser ministro de Hacienda del gobierno anterior de Carlos Alvarado, él estuvo fuera de Costa Rica, ¿verdad? Y vino, digamos, un poco de paseo y para otros menesteres, pero realmente con esta confesión de don Rodrigo, me parece que lo que deja claro es que él no está familiarizado con cómo realmente se desarrolla, no solo en un tema de institucionalidad pública para no aburrir a los oyentes, sino de articulación de la gobernanza del país, en términos de que, en términos constitucionales, en nuestro país, el poder está dividido, está repartido. Y eso tiene un objetivo, me parece, muy bien pensado de parte de nuestros bisabuelos y bisabuelas, inclusive algunos abuelos todavía vivos, y es el hecho de llegar y plantear que para que este país avance se tiene que lograr construir acuerdos, ¿no? Y estos acuerdos se basan en consensos. Y necesita una participación entre los poderes de la República, y lo vemos en términos de seguridad. La seguridad no es solamente un poder, sino en general de los demás. Entonces cierro con esto, Carlos. A mí me parece muy importante llegar a identificar que más allá de un reto a la Asamblea Legislativa, ciertamente hay un choque de poderes que a mí lo que me preocupa, y esto es lo de fondo que te quiero decir, es que resulta una excusa que no se den los resultados al ciudadano por un problema de coordinación o de choque de egos entre los poderes de la República, porque los ciudadanos lo que buscamos
es que no importa si es del legislativo, el ejecutivo, se resuelvan los problemas. Exacto. No que se estén hinchando, digamos, popularmente la bola o la responsabilidad unos a otros, Carlos. Claro. Pero vamos a ver, politólogo. A mí en este tema de lo que ocurrió en este 1 de mayo, me llamaron la atención muchas cosas. Voy a lo previo. Esto es como un partido de fútbol. Está el antes, el durante y el después, ¿verdad? Pues como, perdóneme que lo compare de esta forma, pero bueno, es como un tema pleito barras. Está, ¿verdad? El pre-partido, durante el partido y el post-partido. A mí me llama la atención, en primer lugar, lo que hace un grupo de la oposición que se juntan para enfrentar a Rodrigo Arias. Don Horacio Alvarado, diputado del Partido Unidad, establece una alianza con Fabricio Alvarado, Willy Feinsan, más o menos empatan en votos con Rodrigo Arias y se van para la casa presidencial a buscar ese desempate. El presidente los recibe, los exhibe y después los manda desnudos para el Congreso. Ese es un detalle que a mí me llamó fuertemente la atención porque se supone que si no hay interés de participar en esa alianza, a veces el mandatario ni siquiera debió haberlo recibido, menos haberlos expuesto. No, pues se toman la foto, lo reciben y al final de cuentas, como diría nuestro pueblo, vulgarmente quedaron como pollitos, ¿verdad? Como principiantes en política, exhibidos y expuestos. Lo segundo que me llamó la atención es lo que ocurre allá en Limón, donde 2 diputados no llegan a la actividad, ¿verdad? El presidente, como diría nuestro populacho, los basurea. Hay una reacción de Arias en el Congreso, de la persona más fuerte de la Liberación Nacional. Y ya ahí como que empieza en una confrontación directa entre Congreso y presidente de la República, hasta que el presidente llega a entregar este informe, ¿verdad? Pero el día anterior, el 1 de mayo, las organizaciones sociales ni tan siquiera en su manifestación llenaron una cuadra. Alejandro, es un tema interesante que nadie lo ha dicho. O sea, no quisieron ir a manifestarse, no sé por qué. Es que lo están esperando, que hay en la agenda social, ¿verdad? Ese 1 de mayo. El presidente llega después, él sí llevó buses y llevó gente, llega al Congreso el 2 de mayo, da su discurso, le dice a los diputados, mire, ustedes no sirven para nada, existen tantos proyectos de ley, solo me han aprobado tantos. Antes de ir les dice, no los necesito, y el pueblo los necesita, el Poder Judicial tampoco sirve para nada, yo voy a convocar a un referéndum, algunos proyectos como tales y cuales, ¿verdad? Y ustedes lo que tienen es el apoyo del 15% de la población. Ustedes son así chiquititos. Ese discurso lo cierra afuera sus dirigentes, un grupo pequeño de dirigentes, pero grupo así, donde se burla, se declara como todo un jaguar, ¿verdad? Ponemos el concepto de rayado aquí en América, ¿verdad? Jaguar era el cacique, el rey, ¿verdad? De los indígenas, era el máximo felino junto con el Puma. Se declara como todo un jaguar, ¿verdad? Que entré a esa cajita de leche. Es que yo quiera ponerle esto de sabor, pero es que son palabras del mandatario. Comparar el Congreso con una cajita de leche, ¿verdad? Y que eso no tiene mayor importancia. Toda esa cajita de leche, lo único que vale la pena, se llama Pilar Cisneros Gallo. Se va para la casa, frente en alto. ¿Y qué hizo la oposición? La oposición todavía está viendo a ver qué hace. Don Rodrigo Arias, con mucha elegancia, con mucha experiencia, elocuencia,
sale al paso dejando entrever en su discurso corto que va a defender el sistema republicano democrático costarricense, que no es responsable lo que el presidente está haciendo, que pone en peligro la democracia, y prácticamente lo que le dice al resto de sus compañeros y compañeras diputadas y diputados es no caigamos en la... ¿Cómo analizar y cómo entender esa dialéctica? No sé si lo ves como lo veo yo, como una dialéctica entre oposición y gobierno, donde uno dice, pero ¿para dónde va este asunto? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? ¿Verdad? Porque es una dialéctica al fin, donde yo no sé si usted concluye conmigo, pero a mí me parece que el mandatario le va bien, le fue bien. No digo que lo haya hecho bien, pero sí ante la opinión pública yo creo que sale por la puerta grande siempre, como siempre, defendiéndose de él como este juego de ajedrez, como el rey, ¿verdad? Que maneja todavía y controla las piezas, las jugadas próximas de este ajedrez. ¿Cómo lo ves, Alejandro, con la experiencia que usted tiene? Bueno, Carlos, me planteaste varios temas, entonces dame un espacio para poderte responder. A ver, lo primero es que yo creo que y perdón que retome aquí, el tema de este informe de labores en el segundo año del gobierno va acompañado de que ciertamente hay un estudio que te puedo pasar, un estudio periodístico sobre las promesas incumplidas por el presidente. Y te doy este dato muy contundente. De 104 promesas de campaña, ninguna se ha cumplido y solo una realmente muestra avances importantes. 70 no muestra ningún avance, 25 sin resultados y 7 con algún avance moderado. Entonces, ahí tiene una presión el presidente en términos de su rendición de cuentas de con qué va a llenar esos espacios. El segundo elemento, vos lo anunciabas, es un tema de proyectos de ley, donde el presidente señaló o puntualizó que de los 73 proyectos que en algún momento el Ejecutivo ha priorizado en la Asamblea Legislativa, solo 18 se han aprobado y 9 son proyectos de presupuesto. Cualquiera que sepa un poquito de términos de nuestra historia legislativa sabe que el envío de esa lista tan grande de proyectos, primero no son proyectos que vienen del Ejecutivo únicamente, sino del total de trabajo que se ha hecho, y segundo, no son tan rápidos porque tienen que cumplir con procesos. Entonces voy a esto. Creo que en realidad el presidente junto a esas dos, desde hace un año se le viene bajando la popularidad. Obviamente a las 5 a.m. no va a haber ningún banco abierto, pero como dice el dicho, ni el lugar ni la hora deberían ser un problema para realizar sus transacciones del Banco Popular. Haga sus trámites y consultas fácil y seguro a toda hora, sin dejar de hacer lo que está haciendo. Descargue nuestra app Banca Móvil en las tiendas autorizadas y pague sus servicios, préstamos y tarjetas. Realice Simpe Móvil, transferencias y consultas, además de otros servicios. Si no tiene usuario, solicítelo en nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Los miro a los ojos. Pocos me volvieron a ver de vuelta, pero yo sí, y con humildad se los ruego y suplico. El pueblo de Costa Rica los mira con atención. Me duele decirles, ustedes lo saben, más de un 85% de ellos opina que ustedes no están sacando la tarea. Ustedes lo saben. Y eso no es un ataque. Ni siquiera es una crítica. Es un número de representación estadística. Más del 85% dice la Asamblea no está sacando la tarea. Eso, como ciudadano y patriota, me duele mucho. Muchísimo. Y me preocupa aún más que el Congreso, el primer poder de la República, esté entre las instituciones
peor calificadas por la ciudadanía. Pero es que tenemos que entender, las instituciones no pueden demandar el respeto de la nación. Tienen que ganárselo. Ok, continuamos con don Alejandro Barahona, profesor universitario académico, especialista en política interna de Costa Rica, política internacional, politólogo, quien gentilmente, bueno, pues hoy nos acompaña para analizar un poco lo que ocurrió dentro de la política interna de nuestro país en este informe de labores del 1 de mayo, donde la Asamblea Legislativa siempre nombra su nuevo directorio legislativo, donde el presidente de la República constitucionalmente debe entregarle cuentas al Congreso, debe presentar un informe de labores del último año de gobierno, y que en esta ocasión, bueno, pues fue simpático, más bien pareciera que el presidente llegó al Congreso pidiéndole cuentas a los diputados por su poca popularidad, su desaprobación ante la opinión pública de su gestión, y bueno, pues tratándolas de forma despectiva y peyorativa, comparándolos al Congreso como una cajita de leche y a los legisladores, bueno, como diputados que dice que él no ocupa y que el pueblo necesita. Don Alejandro, antes de la pausa, usted iba a hacer uso de la palabra, un comentario previo que había hecho yo al respecto de eso. Claro. Bueno, arrancar que como toda una vida, a toda acción hay una reacción también. Y dentro de esto, muchas veces en política, para irlo, digamos, conectando, no solamente hay que ser visibles en términos de los apoyos, sino también de las resistencias. ¿Qué pasó ese 2 de mayo? Bueno, ese 1 de mayo quedó un directorio de oposición, de evidente oposición, en el cual además me parece que las fracciones no solo quedan divididas, resentidas, sino quedan algunas anímicamente, digamos, golpeadas para efectos del 2 de mayo. El 2 de mayo, en este caso, lo que se está haciendo es un espacio constitucional para que el presidente rinda sus cuentas. Cómo el presidente un poco lo haga no está tan normado. Entonces, desde esa perspectiva es una oportunidad que tiene el presidente, pero el presidente tendrá que ver cómo la aprovecha. En este caso envió el documento y por el otro lado dio su discurso. Que su discurso fue de choque, sí, sin duda alguna, y creo que no es el primero y dudo que vaya a ser el último, porque el presidente, esa ha sido la constante y además en su discurso él dijo que va a mantener ese tono confrontativo. Entonces creo que desde esa perspectiva no había, digamos, una novedad, pero ese discurso generó un efecto muy interesante que Rodrigo Arias, el presidente por tercer año consecutivo de la Asamblea Legislativa, logró capitalizar. Es que el discurso de Chávez lo que hizo fue, al atacar a la Asamblea, digamos, indirectamente unir a los diputados de oposición. Y ahí Rodrigo Arias dio un discurso en el cual creo que él logró empatizar con buena parte de las fracciones y arrancar entonces, ahora en mayo, no teniendo que repartir curitas y soplando heridas, sino más bien, ¿verdad?, dando, digamos, palmadas en la espalda de que hay que reponerse y que hay que continuar y hay que hacerlo rápido. Y creo que desde esa perspectiva ahora hay un desafío importante en términos de si efectivamente la Asamblea Legislativa, primero, responde, cosa que se empezó a hacer el día lunes, lunes 5, cuando las fracciones empiezan a responder el discurso, pero sin la cobertura mediática que por supuesto tuvo el presidente el 2 de mayo. Pero también tienen que ponerse de acuerdo en la agenda legislativa, que creo que no va a sufrir cambios profundos, y en la posición en términos de lo que el presidente no solo dijo ese 2 de mayo, sino también lo que dijo ese lunes 5 en torno a que en lugar de las 2 vías para consultar el referéndum, son 3 en total, él se inclina entonces por recoger firmas. Y ahí entonces creo que evidentemente los diputados tienen una tarea. Creo que ahí hay que señalar también otro elemento, si me permitís agregar un poco también, es que este elemento del referéndum, más allá de nuestro antecedente como país, con el tema del CAFTA, también tenemos antecedentes en la región
por ejemplo, también el de Novoa, para sumar al que vos señalabas anteriormente, que lo que ciertamente busca no es necesariamente hacerle un bypass a la Asamblea Legislativa, sino involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones. Y a mí desde esa perspectiva me parece una oportunidad interesante que nos volvamos a reencontrar con la opción de continuar profundizando nuestra democracia participativa. Ahora bien, ciertamente hay enormes desafíos como la forma en que se va a convocar, si se logra convocar, cuáles van a ser los temas, si dan los tiempos y una última, el impacto para efectos de las próximas elecciones. Carlos. Antes de pasar al referéndum, Alejandro, el discurso del presidente no está normado, pero la Constitución Política es clara que es un informe de labores. Hay que entregar un informe de la labor, de la gestión, y no es ir a criticar a los diputados ni hablar de los demás poderes de la República. Te consulto, ¿debió la presidencia del Congreso interrumpir al presidente, al mandatario y haberle hecho un llamado al orden? A ver, si tenía los argumentos para hacerlo, podría ser, pero hubiera mostrado, por un lado, una enorme sensibilidad en términos de la crítica que el presidente hacía, y yo creo que más bien la presidencia lo que se concentró es en ajustar el discurso para darle respuesta en su réplica, que fue inmediata a la que hizo Chávez. Entonces, yo creo, a ver, lo pondría en estos términos. Si yo hubiera estado en esos zapatos, y no los envidio ni los deseo, yo lo hubiera dejado continuar. Sí. Que precisamente la oportunidad que tiene el Ejecutivo de poderlo hacer. Pero creo que efectivamente los diputados deberían, de cara a próximas administraciones, próximos discursos, lograr precisar más para que esto no sea un discurso político, sino que sea un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. Hacia ahí, ¿cuándo es que se va a hacer de cara a la ciudadanía, Carlos? Yo le hago la pregunta, don Alejandro, porque a un partido político yo se los puse. Miren, se los dije, ustedes deben de haber roto el quórum o debieron de haber pedido una moción de orden. Y no sé por qué, don Alejandro, es que mire, a uno no pueden llegar en su propia casa a insultarlo y a decirle, mire, es que aquí hay una inseguridad. Yo presenté tantos proyectos y ustedes solo me aprobó 2. ¿Y de qué lo están tratando? Mire, es que usted nadie lo quiere. Usted nada más el 15% de la gente aprueba su gestión. ¿Y tiene que ver eso con un informe de labor? Es que el otro poder de la República no sirve para nada. Es que tiene la culpa de que esto no funcione bien. Me explico, o sea, yo siento que callar a ese extremo de insulto, donde sí, vuelvo y repito, cuando el presidente va al Congreso, la gente sí sigue esa deposición que hace el mandatario, y no tanto por la razón de los diputados. Si a usted le dicen eso en la cara, en su propia casa, usted se queda callado. En Costa Rica se dice que quien calla otorga. Otorgar significa que estoy aceptando por lo menos parte de lo que usted me está insultando, me está afirmando. O sea, es una situación muy complicada. Yo entiendo que ahí está el cuerpo diplomático, claro. Entiendo que está el clero, la ciudadanía, el prestigio del país, yo toda esa parte la entiendo. Pero yo sí creo que por lo menos un cierto gesto de disconformidad, no sé cuál, pero sí se dio ipso facto de haber reaccionado y presentado de esa forma. Carlos, han habido primeros de mayo donde yo recuerdo una vez donde Luis Fishman rompió el quórum. Rompió el quórum, se llevó la oración de la unidad porque eso es un primero de mayo raro. Yo estuve ahí ese día en el Congreso, ¿verdad? En el cafetín hizo ahí un alboroto, ¿verdad? Y después hubo una conferencia de prensa haciendo la aclaración de lo que estaba ocurriendo ahí, desde el punto de vista de él, ¿verdad? Era un diputado muy sui generis y muy mediático, y se la paso. Pero es que este Congreso se le califica de ser muy pasivo. O sea, yo oigo a ustedes que son tentadores de poder, que la mayoría de los medios los busca, Alejandro,
Y la queja de muchos de ustedes es que no hay un diputado que sobresalga, con excepción de Rodrigo Arias, de una Pilar Cisneros y Vanessa Castro y algún otro por ahí. De los 57 la gente no sabe ni quiénes son. Yo creo que hace falta como algo más de este Congreso. A ver, totalmente de acuerdo, Carlos, que el tema de los liderazgos, no solo a nivel legislativo, a nivel del propio Ejecutivo, Claro. un poco se evidencian, y cuando nos vamos a ver también, y hay que decirlo, a nivel de, por ejemplo, los magistrados, ¿verdad? Por señalar un tema de, digamos, de los tres poderes, pero cuando usted va y habla con los representantes de los partidos políticos, lo mismo. O sea, hemos caído en una situación en la que hemos marginado los liderazgos del ejercicio político, y nos hemos quedado, digamos, con, digamos, operadores algunos y otros espectadores en política. Pero a dónde quiero llegar es a lo siguiente también, Carlos, porque también yo sé que el tiempo nos va ganando, y es lo siguiente. Yo creo que el presidente, bueno, vamos a ver, quizás también el objetivo de dejar al presidente terminar era terminar de unificar a las fracciones y a los diputados en la asamblea, ¿verdad? Que si lo hubieran interrumpido, tal vez no solo no se hubiera logrado, sino cuidado, y más bien algunas fracciones hubieran podido mostrar empatía para que dejaran al presidente terminar. Ahora bien, el tema ya pasó. A mí lo que me parece es que es importante discutir. Pero hay que ver lo que puede venir hacia el futuro. Y ahí es otra pregunta, don Alejandro. Exactamente. ¿Deberían estos informes seguirse presentando hasta el 2 de mayo y no el 1, como dice la legislación? Bueno, porque vea usted que ya los sindicatos no quieren ir a la marcha. O antes de que ir los sindicatos el 2 de mayo a marchar. Y esto está sirviendo para que eventualmente lo que se monte es un show desde casa presidencial. Si no hay mayor polémica el 1 de mayo para escoger el legislativo y evitar aquellas sesiones, ¿verdad?, de largometraje, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, que yo más de una vez estuve en cubrirlas, ¿verdad? Yo recuerdo, salía yo de mi casa a las 6 de la mañana para pasar los cuerpos de seguridad, los perros y toda la cosa, y llegaba yo a las 10, 11 de la noche muerto, quebrado, cansado. Un 1 de mayo, ¿verdad?, cuando terminaba todo esto con un refrigerio en el salón de los presidentes del Congreso, ¿verdad?, con el Poder Ejecutivo. Era cansadísimo. Pero vaya, como esta, por ejemplo, en esta elección, que ya a mediodía todo estaba listo, todo estaba ya arreglado, creo que el mandatario puede haber llegado a las 2 o 3 de la tarde perfectamente a entregar su informe de labor, y por qué no, de alguna forma, tener un contacto con las organizaciones sociales. ¿Qué piensas de eso? Bueno, siempre fue así. Estaba unificado la elección del directorio con el informe de labores del presidente, y fue precisamente por los, entre comillas, imprevistos que se generaban en la elección del directorio que se decidió separarlos para efectivamente no solo tener los dos ejercicios, sino también por una deferencia a muchos de los invitados, ¿verdad? Y a facilitar también, yo diría, un poco el poder digerir ambos eventos. Y efectivamente hoy día vimos en esta elección mayor orden, pero recuerdo alguna elección de informe del presidente que terminó a altísimas horas de la noche. Muchos de los invitados internacionales ya se habían retirado porque estaban desde las 9:30 de la mañana en la Asamblea Legislativa, y eran las 8 de la noche y no había empezado el informe de labores. Pero también quisiera, Carlos, un poco pasar, porque has mencionado el tema económico, ¿verdad? El presidente insistió de la economía jaguar, pero hay 3 elementos que me gustaría sumar a lo que has mencionado. En primer lugar, es que el presidente mencionó 2 aspectos después de que insistía en la economía jaguar que a mí me hicieron ruido, y lo cito. Uno es que él está deshipotecando el país, pero lo dijo en presente, no lo dijo como un tema ya resuelto. Entonces, si la economía estuviera tan bollante, digamos que ese tema no me haría ruido, a menos que, y viene la segunda afirmación que hizo el presidente, dijo: cuando la mitad del presupuesto público se va en el pago de intereses de la deuda. Y esto entonces, Carlos, es algo así como que vos digas que tu economía está muy bien, pero la mitad de tus ingresos se va pagando los intereses de las deudas que tenés. Entonces, realmente esa no es una situación que yo diría que la economía de Carlos está de jaguar, o como dijiste, o rayada. Más bien diría que está muy fragmentada y debilitada.
ese es un tema. Y el segundo, que a mí me parece, hacemos un poco, si te parece, la transición hacia también la respuesta de Rodrigo Arias a ese discurso, es que no se debe solo centrar el tema en términos económicos, cuando efectivamente hay impactos sociales muy importantes, especialmente después de la pandemia. Y ahí don Alejandro, perdón que me interrumpa, ahí es donde yo insisto, primero, decir que porque se tiene un déficit secundario controlado, eso no significa que la deuda esté controlada, jamás. La deuda de Costa Rica es una bomba a tiempo, es peligrosísima, es algo que se volvió inmanejable. Lo segundo es que, vamos a ver, decir que la mitad se van a pagar los intereses de los ingresos del Estado, mentira, no es la mitad. Se van casi las 3/4 partes en pagar los intereses. Al Estado le queda como un 10%, algo así, o 5% no, perdón, como un 15% para pagar salarios y pensiones, y a veces tiene que endeudarse más para poder salir adelante. O sea, lo de Costa Rica es algo sumamente irresponsable que hicieron nuestros gobernantes y que siguen haciendo, porque lo que hacen es que construyen con deuda infraestructura y contratan y pagan salarios con deuda. Es algo irresponsable. Un tema que me parece que le interesa mucho a la audiencia es la siguiente, es que no hay que confundir las finanzas públicas, que fueron los indicadores a los que se refirió el presidente cuando hablaba de economía jaguar, con la economía de el resto de la economía, entiéndase, las economías familiares y las economías de las empresas. Entonces, no podemos reducir toda la economía a las finanzas públicas. Y yo creo que ese fue también un error que el presidente un poco daba con otro elemento. Podrán estar los balances, digamos, si le seguimos el argumento al presidente, mejorando. Digamos que le diéramos esa licencia para... Por lo menos, digamos que con estabilidad, cierta estabilidad. Bueno, que la está persiguiendo, pongámoslo así. Okay, creo que ahí podríamos estar de acuerdo. Pero, ¿a qué costo? O sea, eso es algo así como que tengamos una empresa donde medio se está estabilizando, pero no haya para pagar a los accionistas, no haya para pagar los salarios, no haya para pagarle a los acreedores, entiéndase, los proveedores. Entonces, realmente la situación es complicada cuando efectivamente vemos que en materia de educación, vivienda, seguridad ciudadana, red de cuidado, infraestructura, que fueron algunos de las menciones que le hizo Rodrigo Arias en su respuesta. Y yo creo que aquí también hay que ver el tema de la situación social post pandemia, porque es que no venimos de vacas gordas, venimos saliendo de la peor crisis económica desde la Gran Recesión, no desde el 2008, sino con respecto a la Gran Recesión. Entonces, realmente, según organismos internacionales, lo que vivimos durante la pandemia fue la crisis más profunda en los últimos 100 años. Pero no por culpa de la pandemia, Alejandro, es un invento de Carlos Alvarado. O sea, Nicaragua nunca cerró la economía un solo día. ¿Será que hizo un extraterrestre? Porque ahí el pueblo no desapareció. Y al final de cuentas se enteraron los mismos 10.000 muertos o 15.000 muertos que estamos enterrando nosotros y que toda la gente sigue muriendo. El problema no es la pandemia, el problema fue la interpretación que el gobierno de Costa Rica le dio a cómo debía manejar la pandemia. A lo que yo me refiero, Carlos, es que en materia de los indicadores, tanto económicos como sociales, estos bajaron dramáticamente en comparación a las crisis recientes que vos y yo recordemos. Sí. 2008, todavía podríamos señalar ahí también la del 82, pero no se compara cuando vemos los indicadores. Entonces, después de eso, restringir el presupuesto en materia social es profundizar las consecuencias de lo que tuvimos desde la llegada del COVID. De nuevo, no le estoy echando la culpa al COVID, pero coincide, digamos, esa disminución. Y aquí es donde yo creo que es importante rescatar otro aspecto del discurso de Arias. Y es que la intencionalidad de Arias, más allá de algunos de las respuestas que dio, él sí salió a defender la institucionalidad. Entonces no solo hizo empatía dentro de la Asamblea, sino hizo empatía con el Poder Judicial, hizo empatía con el Tribunal Supremo de Elecciones
Y esto es un elemento que a mí lo que me preocupa es que continuamos polarizados, porque en lugar de estar nosotros discutiendo, Carlos, y celebrando avances y discutiendo cuál debe ser el ritmo de esos avances, ¿okay? Seguimos polarizados ahora en términos no solamente de con cuál se identifica más, sino, cuidado, si usted está a favor o en contra del referéndum. ¿Okay? Sí, entonces, el tema es que el pueblo no entiende mucho esto de la institucionalidad, ¿verdad? Y ese discurso tradicional. Aquí a todas luces hay algo que no hemos dicho. Estamos ante dos discursos. El discurso tradicional, ¿verdad? Democrático, republicano, conservador, moderado, respetuoso de la división de poderes versus el discurso demagogo, populista, confrontativo, disociador, que pareciera pues esto cala mucho en los pueblos, ¿verdad? Últimamente. Y es ahí donde, bueno, pues hay dos estilos totalmente distintos de discurso. Y pareciera que al presidente Chávez hasta el día de hoy le funciona en cuanto a mantener su liderazgo y su imagen. Obviamente a las 5 a.m. no va a haber ningún banco abierto, pero como dice el dicho, ni el lugar ni la hora deberían ser un problema para realizar sus transacciones del Banco Popular. Haga sus trámites y consultas fácil y seguro a toda hora, sin dejar de hacer lo que está haciendo. Descargue nuestra app Banca Móvil en las tiendas autorizadas y pague sus servicios, préstamos y tarjetas. Realice Simpe Móvil, transferencias y consultas, además de otros servicios. Si no tiene usuario, solicítelo en nuestras oficinas. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Que la escogencia de ruta dependerá del diálogo que podamos entablar o no con el nuevo directorio legislativo y los nuevos jefes de las fracciones de los partidos políticos en la Asamblea. Es claro que este referéndum representaría un reverdecer de nuestra democracia. Estamos compartiendo con don Alejandro Barahona, politólogo, analista político, para entender un poco lo que ocurrió en el Congreso el 1 de mayo y el 2 de mayo y la visita que hizo el presidente para entregar su informe de labores. Alejandro, nos quedan muy pocos minutos y quisiera por lo menos dedicarle unos 5 minutos a Panamá, el presidente nuevo. Nuestro mandatario, al final de cuentas, dice que va a volver la mirada hacia un referéndum. Yo no veo que el tiempo le vaya a alcanzar un año para poder montar un referéndum, ¿verdad? Pero bueno, solo el hecho que anuncie temas y que anuncie la figura del referéndum es algo que nos pone a hablar y nos llama la atención. ¿Cómo lo interpretas como analista político? Bueno, a mí me parece muy positivo que se vuelva a hablar del referéndum, pero recordemos que la experiencia anterior fue muy ingrata, porque el tema con el que nos estrenamos en el referéndum no solo nos polarizó, sino que fue un tema difícil del cual informarse, y hay que recordar que aprobado el referéndum, igual le correspondió a la Asamblea Legislativa la aprobación de más de una decena de proyectos de ley para la implementación de esa aprobación. Entonces, lo que quiero también es bajar un poco la expectativa en dos líneas. Una es, me parece útil el referéndum, pero cuidado con el manoseo político para impulsar una agenda, digamos, muy economicista, muy libertaria, si se quiere, que realmente no venga a solucionar los problemas de la ciudadanía, que ya sabemos que son, y no importa el estudio que usted tome, el tema de la inseguridad, ¿okay? Es el primer tema que tenemos, y el segundo es el tema del costo de vida. En ninguno de los temas que planteó el presidente como potenciales, realmente se abordan esos temas. Entonces, de nuevo, cuidado, y volvemos a reproducir el problema de que convoquemos un referéndum que me parece muy valioso, pero en el cual realmente no venga a solucionar las aspiraciones y las necesidades de la gente, con otra consecuencia. Y es que esa polarización realmente no nos permita, creo yo, plantearnos un tema de fondo, que es cuál es el modelo, porque vos decías que hay dos visiones. Y está muy bien que el país tenga diferentes visiones, pero cuidado con que efectivamente tengamos una congruencia en el modelo que no nos haga retroceder en aquellos aspectos donde como país somos fuertes. Carlos. Politólogo, a mí me cabe la duda de la figura del referéndum. Yo nunca lo he entendido bien. Y vamos
Es más, le prometo un programa solo para analizar el referéndum. Y la duda que me cabe es esta: si el referéndum no puede realizarse para quitar impuestos y poner impuestos, ¿por qué con el referéndum del TLC le quitamos impuestos a los exportadores? Yo Bueno, eso nunca lo he entendido. Es más, le voy a decir algo más. Parte del déficit fiscal que tiene Costa Rica, esos 48 mil millones de dólares que debe, se debe precisamente a ese 4 o 5% del PIB que deja de percibir, además de la evasión y la ilusión fiscal, pero que está dejando de percibir producto de ese Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Que no es que yo esté en contra, yo voté a favor, pero que no buscamos posteriormente una solución para tapar ese hueco fiscal, y que ahora algunos partidos políticos agarrados de unas teorías europeas y norteamericanas dicen: no, si tienen que pagar estas empresas en algún lado, si no pagan allá, tienen que pagar aquí, pero paguen, ¿verdad? Porque la ley es clara, la ley dice que con el referéndum no se pueden quitar impuestos, pero hicimos un referéndum disfrazado de tratado de libre comercio con los que quitamos impuestos y los que más nos daban para sostener al Estado costarricense. Por eso digo que esta figura nunca la he entendido. Lo otro que nunca entendí es que por qué en campaña electoral el mandatario de Costa Rica no puede meterse en asuntos políticos, pero en el referéndum de ahí, pues ahí el presidente anda para arriba y para abajo con la bandera del referéndum, ¿verdad? Voten por el sí o voten por el sí. Yo me imagino a Chávez ahí pegando gritos, ¿verdad? Y ahí sí se puede. Esos dos detalles no los entiendo. Ahí después hacemos un programa, yo le prometo, Alejandro, pues no hay tiempo, si no, no hablaríamos nada de Panamá. Hacemos un programa solo para analizar el tema del referéndum, que es complicado. Hay como, creo que son 3 figuras, ¿verdad?, distintas de plantear un referéndum, desde la propuesta legislativa, el Poder Ejecutivo o la acción popular, pero después lo vamos a analizar. Finalmente, cambiando de tema, volviendo a la mirada a nivel internacional, tenemos un vecino en el sur que se llama Panamá, que ha sido noticia en los últimos meses por una mina que tuvieron que cerrar porque ha habido zozobra, escasez de combustible, porque ha habido desazón en las zonas rurales, en los pueblos indígenas, porque en Panamá parece que la mayor parte de la población no tiene agua potable, porque hay problemas serios, al igual que en Costa Rica, de distribución de riqueza, porque hay problemas serios de crecimiento, venían creciendo un 7 y un 8% del PIB y ahora están por debajo de nosotros, y porque hay corrupción, se denuncia el tema de la corrupción, y también porque se dice que el Seguro Social pues no está cumpliendo la función allá, creo que se cumple aquí. En fin, como que Panamá y Costa Rica nos estamos volviendo a parecer muchísimo, el canal está medio seco, entonces si antes costaba que pasaran barcos de gran calaña, pues ahora más razón. ¿Cómo va a ser el futuro de Panamá con la elección de José Raúl Mulino, cuyo mentor fue Ricardo Martinelli, que tuvo ahí encerrado en la embajada de Nicaragua, cuestionado? Logra este hombre que es de extrema derecha, no de centro, sino más bien de extrema derecha, el poder por encima de don Ricardo Lombada, que solo sacó 25%. ¿Cómo es ese futuro? Me quedan como 3 minutos, Alejandro. Voy a tratar de precisar lo mejor que pueda. Me parece que, en primer lugar, las expectativas son muy altas, porque efectivamente la escogencia de José Raúl viene a plantear no solamente una pérdida de confianza y un voto de castigo contra el gobierno saliente, sino un apoyo en términos de el movimiento que lideró Martinelli, expresidente entre el 2004 y 2014, y las expectativas del pueblo en términos de que se centre en esas prioridades que estabas señalando, y que realmente creo que desde esa perspectiva él sí ha asumido un discurso en términos de diálogo, de acercamiento, de construcción de mayorías, pero en el cual planteas una tendencia ideológica que quizás tendremos que ver en términos de la aplicabilidad de muchas de esas
propuestas que él tenga, comenzando por el tema migratorio, por ejemplo, donde él como exministro de Seguridad y también de Justicia, en su momento recordemos que él fue el encargado de enfrentar a exguerrillas colombianas y sacarlas del territorio panameño. Entonces, desde esa perspectiva se espera una mano firme, pero una mano firme, creo yo, con una perspectiva democrática, ¿verdad? Sin embargo, tendremos que ver cómo se acomoda a nivel interno la designación de sus ministros y ministras también. Creo que tiene un mandato claro. Tendremos que ver realmente cómo maneja el caso de Martinelli y muchos de los señalamientos en términos de corrupción y la transición de gobierno, porque no es solamente enfrentar la corrupción, es bajar la impunidad. Y el primer ejemplo va a ser cómo va a enfrentar el tema de Martinelli. Y ciertamente hay unos paralelismos muy interesantes con Costa Rica. Y yo no quisiera que Panamá nos robe el mandado con soluciones más democráticas que las de Costa Rica, que es donde hemos logrado tener una mejor, no solo tradición, sino una mejor experiencia en términos de calidad de vida. Pero ciertamente los dos países comparten retos muy interesantes y donde las expectativas son altísimas, diría yo, y con plazos que no creo que le duren más de 2 años para su cumplimiento. Y desde esa perspectiva, yo pensaría que será muy interesante también a nivel del continente, y eso lo podemos dejar para otro programa, cómo empieza también a reacomodarse el continente en términos un poco de esos acercamientos y de esas cooperaciones que hay, no solo desde el punto de vista ideológico también, sino también desde la perspectiva regional, donde creo que pueden haber elementos comunes. De hecho, en Panamá están observando con mucho interés, por ejemplo, experiencias de Costa Rica para atraer inversión, para todo el tema también de turismo, ¿verdad? Entonces, cuando Costa Rica soluciona temas, tiene que ser consciente que lo están observando y tiene que hacer lo mismo, tiene que observar qué es lo que están haciendo otros países, por ejemplo, en términos de las oportunidades que puede generar o no la revisión del modelo de desarrollo panameño, que también es un tema que está en la agenda política, Carlos. Y que lo tenemos nosotros aquí, un problema grave también, el modelo de desarrollo nuestro país. El tema de la migración, que más nos afecta de lo que viene del sur, pues este nuevo mandatario podría estabilizarse un poco, podría haber un poquito más de restricción, esa migración del sur hacia el norte. Yo espero que él cumpla, digamos, que cuide la segunda parte de su afirmación. Él dijo enfrentar la inmigración, no dijo atender la inmigración. Ahí hay un tema de discurso que hay que tener cuidado, pero con perspectivas de respeto a derechos humanos. Esa segunda parte creo que es importante. Lo que haga Panamá en su frontera sur, por supuesto, afecta a todos los países hacia arriba, pero la pregunta también de fondo no es solamente lo que puede hacer Panamá, porque Panamá es uno de los países puente en el recorrido hacia Estados Unidos. Sabemos que el destino final es Estados Unidos. Y aunque Estados Unidos y México acaban de llegar a acuerdos para restringir aún más el tema migratorio, el tema de fondo que yo sigo viendo es que la migración va a continuar mientras no mejore la calidad de vida dentro de los países de los cuales proviene esa migración. Y ahí es donde, por ejemplo, no solo Costa Rica, Panamá, sino todo Centroamérica tiene retos muy importantes para que efectivamente las oportunidades los encuentre la ciudadanía dentro de sus fronteras y no afuera. Y yo no me canso de decirle a los gringos, si ustedes tienen que buscar también opciones, ¿verdad?, aliados con los europeos, para que en estos países haya una mejor distribución de riqueza, para que haya mejor desarrollo humano, y entonces les llegue una migración controlada. Para ellos ha sido un negocio. Ya más de 4 millones por año no pueden, ¿verdad? Yo he visto que ellos no pueden. Entonces, me parece que una migración controlada a ellos les sirve, pero para eso hay que estabilizar estos modelos de desarrollo, tanto en Centroamérica como en Sudamérica, por lo menos en los países democráticos. En Venezuela yo lo veo difícil. Carlos, y sí hay un tema, perdón, que dejé por fuera y que sería muy importante en esa migración, que es realmente el enfrentar a las bandas criminales que operan en el paso del Darién, porque el problema no lo podemos ver como un tema solo migratorio, sino desde la perspectiva de Panamá tiene que mejorar las condiciones de ese tránsito y especialmente enfrentar las barbaridades que están ocurriendo a muchos de los migrantes apenas entran a Panamá por precisamente el Darién. Ojalá, ¿verdad? Ojalá, yo creo que por ahí va Panamá, por ahí va, ¿verdad? Definitivamente.
tiene que sacar esas bandas criminales que están haciendo de todo, ¿verdad? Aquí este pueblo ni siquiera sabe las atrocidades que ahí ocurren, al igual que en el Triángulo Norte de Centroamérica. Por dicha, Salvador ya ha mejorado mucho en eso, y en México, en la frontera mexicano-norteamericana, es terrible las cosas que uno oye, ¿verdad? Don Alejandro, muchas gracias, de verdad, pues bendiciones, como siempre usted, con esa función social, ¿verdad? Ese humanismo, ese desprendimiento de querer compartir con nuestros televidentes, con los costarricenses, tu visión de lo que está pasando en el mundo de nuestro país. Es importantísimo, ¿verdad?, ver a esos académicos que disfrutan esto y que pues ayudan a formar, informar y a formar opinión desde un punto de vista más elevado, más técnico, ¿verdad? Que de vez en cuando vale la pena pues ese baño, ¿verdad?, de teoría para poder entender mejor las cosas. Espero pronto tenerte por acá. Yo creo que el próximo tema que quede en el tapete va a ser el referéndum, ¿verdad? Veremos a Chávez a ver qué va a presentar, con qué va a arrancar para ir desmenuzando ese asunto. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Y nada haríamos los académicos si no tuviéramos espacios como el tuyo para poder hacer llegar de alguna manera esas ideas, esas opiniones, esos criterios, pero también el análisis a la audiencia, a los costarricenses, que al final de cuentas somos los que tenemos que tomar decisiones día a día y tenemos que enfrentar también muchas de las decisiones que toman nuestros representantes. Estos espacios, claro, estos espacios son, muy amables, gracias. Estos espacios son del pueblo, ¿verdad? Y son para el pueblo, nacieron para eso, ¿verdad? Ellos son los que lo sostienen, con seguirnos, con darle seguimiento, y el patrocinador es el que vuelve la mirada hacia ese seguimiento. Feliz día a ustedes. Recuerden que hay repetición de este espacio también los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Gracias y que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.